Estos enemigos internos te están destruyendo y no te estás dando cuenta. ¿Cómo identificar los enemigos internos? 4 pasos para destruir tus enemigos internos. Y el enemigo más fuerte es Christopher, Venancio. Dios te bendiga. Amén. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, excelente, gracias a Dios. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos una enseñanza muy edificante acerca de cómo derribar los enemigos internos. Bueno, hablar de los enemigos internos es un tema muy amplio y yo sé que las personas serán bendecidas a través de este tema porque veo que lo estudiaste, lo atesoraste y yo sé que hay experiencias que tú vas a tocar que van a bendecir a esa persona. Yo soy ello y yo me quedo hasta el final porque esto es un tema que bendecirá a las naciones de manera especial. Hay que compartirlo, enviárselo a alguien porque es un tema que cada persona tiene un enemigo. Ahora hay que saber cuál es el enemigo de cada quien. ¿A qué hay que temerle más? ¿Si al enemigo de afuera o al enemigo interno? Christopher, ¿cómo combatir? ¿Cómo identificar? ¿Cómo yo sé quién es el enemigo interno que tengo? Bueno, es tan importante hablar acerca de los enemigos internos y hablar también de los enemigos eternos. Es que el apóstol Pablo dice en una ocasión que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Y mucha gente simplemente mira el enemigo como que es nuestro peor enemigo, el mundo. Pero muchas veces no nos damos cuenta que hay unos enemigos internos que cada día nos destruyen, nos atacan, no nos dejan caminar bajo la voluntad divina. Y mucha gente está doblegado mientras esos enemigos atacan y no saben cómo identificarlo en los caminos del día en día. Pero me llama la atención acá en Corintios, Pablo comienza a hablar acerca de la iglesia. Cuando Pablo la levantó, está viendo que esa iglesia comenzó bien, pero se estaba desenfocando, ya que hubieron unos falsos maestros y profetas que comenzaban a atacar las enseñanzas del apóstol Pablo. Allá en el pueblo de Corintios era un lugar muy próspero, muy bendecido, pero también era un lugar idólatra, donde había muchos filósofos, muchos griegos, y la gente se desviaba de la voluntad del Señor. Entonces aquella gente que se levantaban, viendo la enseñanza de Pablo, comenzaban a contraatacar con argumentos falsos. Entonces Pablo, ¿qué hacía? Se vio la necesidad de enviarle una segunda carta a los corintios, de que vivan en la palabra, de que no se dejen engañar de esos falsos apóstoles que se están levantando. Y muchos decían en ese lugar que Pablo muchas veces, que de frente era muy débil, pero por la carta que enviaba se veía como que era fuerte. Entonces, ¿qué nos enseña esto acá? Que estamos peleando con unos enemigos internos que tenemos no afuera, sino adentro. Esos que te atacan, estos que tratan como de debilitar la fe en Dios que tú tienes. Y muchas veces los pastores, los profetas, enseñan cómo se reprende al diablo, cómo atamos a Anaísa, esos espíritus que día tras día se nos revelan, uno ministrando. Pero ¿quién te enseña cómo derribamos esos monstruos internos que tenemos día tras día, que peleamos en intimidad, en secreto? Muchas veces nos vemos peleando de frente, derribando demonios, pero cuando llega a tu casa te doblega frente a esos enemigos internos que te quieren desvinculado de la voluntad del Señor. Entonces Pablo dice en la segunda carta, capítulo 10, versículo 3, versículo 4, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Usted va a entender que nuestra lucha día tras día es con esta carne, que vestimos, le echamos perfume, la llevamos a todos los lugares. Por esta misma carne te hace la guerra. Por eso que es un momento reveló algo muy importante, Venancio, y dijo que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y por qué Pablo habla en el libro de Romanos? Dice que lo que yo quiero hacer, eso no hago, sino que esta ley se me revela para que no haga la voluntad del Señor. Pablo quería hacer bien, pero la carne se le revelaba. Entonces tenemos gente que la carne día tras día se le iba revelando para que no haga lo que es la voluntad del Señor. Pero ¿cómo domino mi carne? ¿Cómo? Viviendo en el espíritu, andando en el espíritu, hablando en el espíritu. Podemos someter la carne. Por eso dice en el 4, porque las armas de nuestra milicia, oye, no son carnales, sino poderosos en Dios. ¿Para destrucción de qué? De fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Tenemos personas que día a día se te levantan en contra del conocimiento que tú has adquirido para tratar de desviarte del camino correcto que Dios ha establecido en tu vida. Entonces, esos enemigos, hoy en día en este siglo XXI, poca persona lo está sacando a la luz. Bueno,
Eso es poderoso. Ahora, me gustaría saber cuáles son esos enemigos, que me comience a mencionar algunos para que las personas ya se vayan situando e identificando el enemigo. Porque si tú no identificas el enemigo, no lo vence. Sí. Si tú no sabes con qué está peleando, tú no lo vas a atacar. Por eso es que hay mucha gente que todavía están bajo la atadura, porque no han identificado quién realmente es su enemigo y qué es lo que tiene que atacar para ser libre. Me gustaría que me diga cuáles son esos enemigos más comunes que están en los creyentes, porque mayormente en el cristianismo nos enseñan a pelear mucho con los demonios, todas esas entidades espirituales, pero no nos ayudan a hacernos una introspección, a saber lo que tenemos por dentro para identificar que es más fuerte el enemigo de adentro que el de afuera. Sí. Y tú a veces atacando el de afuera, atacando el de afuera, atacando el de afuera, y el de afuera diciendo, si él supiera que hay un enemigo por dentro, que ese es el que me abre puerta para que yo pueda acceder. ¿Cuáles son esos enemigos? Bueno, si anoté unos cuantos acá mientras investigaba y me hice lo que es una autoevaluación yo mismo, porque me veía peleando con muchos enemigos afuera, pero había unos dentro que me estaban matando y doblegando. Me veía profetizando, pero cuando llegaba me sentía como no alguien digno de recibir ese talento que Dios me entregó. Y uno de los primeros enemigos que quiero tocar aquí es el orgullo. Sí, el orgullo está matando hoy en día. No simplemente a esos arrogantes que hay afuera, sino muchos arrogantes que tenemos dentro de la iglesia, que saltan, predican, pero viven con un orgullo interno, que no reciben corrección de nadie, no reciben consejos, que ellos son así. Y ese orgullo día a día se lo está comiendo a cada uno. Tú dices, pero ven acá, pero ¿cómo es posible que Cristo vive en ti y tú eres un orgulloso? Que siempre tienes la razón, que no te somete a nadie. Ese orgullo, Venancio, día tras día, ese enemigo está trabajando dentro de la persona. Gente que parecen en buen dominicano como dictadores, que tienen ese pensamiento de algo que han aprendido, quieren desaprender de que ellos no tienen la razón. Entonces, mira, Christopher, ese orgullo hay que detenerlo dentro de la iglesia. Tenemos unos pilares dentro de la iglesia que ellos no le bajan a su prepotencia. Se mantiene todo el tiempo altivo. Sí. Que ellos sí, que el otro Sí, no. sí. Digo, pero ven acá, amigo. Dios mío, Christopher, es terrible ese enemigo. Sí, Tú no puedes creer más que nadie. sí. Entonces, ese enemigo interno, Venancio, hay que derribarlo. Pero ¿cómo tú lo derribas? Reconociendo de que ese enemigo interno que día tras día no te deja ni compartir con tus hermanos, porque los orgullosos no les gusta compartir. No. No. Los orgullosos siempre están como aislados. Siempre quieren como reinar. Siempre quieren tener como la autoridad sobre el grupo. Sí. Esos orgullosos, Dios quiere que ellos cambien y se altiven. Por eso Pablo le escribe a ellos, a los que estaban ahí en Corintios, que esos argumentos que estaban haciendo, que se creían los matatanes, los profetas, los maestros, que ellos tenían la razón porque tenían un poco de conocimiento, querían como agarrar el grupito que quizás no sabía de ese conocimiento que tenía, querían como sentirlo al menos. Entonces el orgullo hay que derribarlo. Otro enemigo interno que está deteniendo esta generación, digan conmigo, la envidia. La envidia. La envidia. Espérate. Antes de entrar a la envidia, me gustaría que no nos vayamos de la altivez o de el orgulloso. La Biblia dice que al altivo Dios lo mira De lejos. al orgulloso, al que se cree grande. Porque una de las herramientas para un hombre ser elevado es la humildad. El que no es sencillo y humilde de corazón no puede entrar al reino de los cielos. Y muchas veces, Christopher, Dios nos entrega un don y pensamos que somos el dueño del don y no entendemos que somos administradores del don. Por eso es que el apóstol Pablo habla de las diferentes manifestaciones y dimensiones de los dones, pero dice que el espíritu es el mismo, entendiendo que el don nosotros no lo creamos. No. El don se nos fue entregado por el Padre. Entonces, a veces llegamos a la conclusión de que nosotros somos el dueño del don y entendemos que porque yo tenga un don diferente al tuyo y mi don sea más reconocido, yo soy mejor que tú. Entonces, antes de la caída, ¿qué viene? La altivez. Lo que está diciendo, antes de tú caer, primero viene el orgullo. Y por eso podemos tener diferentes dones, porque hay dones que te dan fama. Por ejemplo, el don de profecía es un don que le da fama a los hombres.
porque es un don que cuando tú vas a los lugares, la gente dice, wow, pero Dios usa a ese profeta. Dios está con él. El gigante está con él. Mira cómo Dios lo usa. Y la gente te honra, la gente te bendice. El don de milagro y de sanidad, la gente dice, no, tengo que honrar ese hombre de Dios porque tiene un don especial. Pero porque ese don te dé fama, no quiere decir que es más especial que el don de servicio. Porque una gente que sirve no es expuesto a los altares, pero hace un trabajo que pocos hacemos. Ahora, el punto es este. Nunca permita que el don te enorgullezca. Por eso el apóstol Pablo dijo, no tenga un alto concepto de sí mismo del que deba de tener. No es que te crea más ni te crea menos. Es que tenga la mente clara de lo que eres, sin pensar que eres más que otro. Porque hay gente que porque está más adelantado en el don o desarrollado dice, es un profetica. A un amigo mío le dijeron, es un profeta de barrio. Ah, ok, profeta de barrio. Sí, te quieren bajar del nivel y por su orgullo no saben que cuando tú menosprecias a otro, lo que tú le estás diciendo a Dios, el nivel que yo tengo, dáselo a él, porque todo el que es menospreciado es exaltado por el cielo. Por eso la Biblia dice que al vil y al menospreciado escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen sabios. ¿Quiénes son los que van a menospreciar a alguien? El orgulloso. Una gente sencilla y humilde de corazón no menosprecia a alguien o no menosprecia a un hombre y a una mujer de Dios. Porque los judíos tienen algo, y es que los judíos ven a los demás como semejante y ven a los demás que tienen la semejanza del Padre. Y si tiene la semejanza del Padre, yo no puedo menospreciar la semejanza del Padre. Entonces, cuando tú menosprecias a alguien, tú le estás diciendo a Dios, estoy menospreciando tu creación. Y vemos en la Biblia gente que se creyeron algo, como Nabucodonosor, el hombre que conquistó reino, el hombre que tuvo el gran imperio, el imperio babilónico. Pero cuando se enorgulleció, que se creyó grande, ¿qué Dios hizo? Lo puso a comer como un animal, diciéndole, el grande aquí soy yo. Yo he visto reyes que el orgullo lo ha llevado al piso, pero yo he visto siervos que la humildad lo ha llevado a las alturas. Por eso hay que tener mucho cuidado con el corazón, porque el orgullo se te incrusta en el corazón y tú terminas creyéndote algo que tú no eres. Eso pasó también en una ocasión, da un ejemplo con Naamán. Con Naamán fue con plata, con vestido, y llegó donde Eliseo y él pensaba que Eliseo le iba a poner la mano. Recibe, Naamán. Y Eliseo dijo, no, dile a él que se bañe 7 veces en el Jordán. Él no quería. No. Tiene un orgullo por arriba. Yo soy Naamán, yo soy el general. Entonces, ¿qué dijo el siervo? Mi señor, si él te está mandando, hazlo. Mira la humildad que tenía ese siervo. Y no tenía rango como Naamán. Y hizo que Naamán cambie de pensamiento. Y diga, ok, me voy a humillar. Porque hay veces que el orgulloso no quiere humillarse. Él siempre quiere mantener su actitud, su posición y quién es. Entonces, muchas veces tenemos que humillarnos para recibir lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y mírame, muy fuerte. Y perdón que entre aquí, porque que el tema del orgullo es fuerte. Entonces, lo que Dios le importaba de Naamán no era solamente quitarle la lepra externa, sino la lepra interna, porque el orgullo te vuelve un leproso internamente. Por eso Eliseo le dijo, no, porque Eliseo entró a la casa de la tsunamita. Sí. Él entró normal y entraba a otras casas y compartía con otros reyes. ¿Y por qué no quiso compartir con el general? Porque Dios quería trabajarle la lepra interna. El orgullo te hace, ¿tú sabes qué? Que tú pierdas la oportunidad de un milagro. Porque como él se enorgulleció tanto y tenía un orgullo tan grande, él se iba a ir y se iba a ir sin su milagro y sin su sanidad. Entonces, Dios a veces nos permite ciertas humillaciones, pero es para trabajar nuestros corazones. Dios nos permite ciertos procesos, pero es para formar nuestro carácter, formar nuestro corazón. Y a veces tú piensas como que es el enemigo y es Dios trabajándote. Hay humillaciones que no vienen del enemigo, vienen de Dios. Porque Dios dice, Él es un hombre, Él tiene la unción, Él tiene un don, pero no puede hacer que manifieste el don si no le trabajo el corazón. Por eso hay gente que
han tratado de buscar de que Dios le entregue algo grande y dice, tengo primero que pasarte por la mano del alfarero, moldearte, darte carácter, hasta que tú puedas quitarse ese orgullito que está ahí. Por eso muchas veces pensamos, wow, pero Dios no lo hace conmigo, ¿no? Es que si Dios te da esa gloria, ese poder, esa unción, fácilmente tú crees que tú eres el supremo allá arriba. Entonces, no. Hay veces que tenemos que dejar que Dios trabaje con nosotros. Y tú sabes que el orgullo, sabes que lo tiene ahí todavía y está luchando, tiene años con eso. Trata de despojarte de eso. Claro. Trata de sacarlo. Si tú ves que Dios te está golpeando mucho por ahí, no te haga el fuerte. No, porque cuando tú te haces el fuerte, muchas veces eso no sale. Porque el orgullo le abre la puerta a unos espíritus que entran. Y cuando entra ese orgullo, ese espíritu, muchas veces te hace muy difícil que tú seas libre. Y eso es lo que ha pasado muchas veces, donde el espíritu del orgullo se ha revelado en personas que están atados con ese espíritu. Entonces, nunca le abra la puerta a ese espíritu, porque te va a volver esclavo y se te va a hacer muy difícil para que sea libre. Dios mío, terrible. Otro espíritu o enemigo interno que está golpeando fuertemente a la iglesia, la envidia. La envidia. La envidia. La envidia es como calcoma que te va comiendo por dentro, poco a poco. Pero espérate, Cristo. La envidia, por eso es afuera. No, Cristiano. aquí hay, Venancio. No. Hey, Explícame eso, ¿cómo así? sí, aquí hay. Esa envidia, Venancio, está acabando con medio pueblo. La gente se siente envidiosa si Dios te prospera, si Dios te bendice, porque prefieren verte en el suelo, pasando trabajo, hambre, que tú seas bendecido. Pero no te fías que andarte la vida entera predicando, cogiendo motor, cogiendo polvo, pero el día que Dios te bendice, ahí comienza la envidia. Ay. Porque el envidioso tiene algo que se siente mal cuando tú tienes algo con mucho sacrificio. Y como no puede tener lo que tú tienes, te envidia. El envidioso nunca está feliz. Mire, el envidioso nunca está feliz. Siempre está medio molesto, se siente como mal, se siente raro. Mire, el envidioso es tan fuerte que el envidioso muchas veces no avanza por ver a otro avanzar. El envidioso siempre está pendiente al otro, a lo demás, que cómo se ve él. Wow, qué cambio. Sí, Mira dónde está, mira qué posición llegó. Eso hace el envidioso. Entonces, esa envidia dentro de la iglesia está acabando entre evangelistas, entre pastores. No que tiene la iglesia más grande que la mía. Alaba a Dios. Que compró un vehículo es más grande que el mío. Tengo que comprar otro. Envidioso. Gente, hermano, que no vive. La envidia no te deja crecer ni avanzar. Pero ¿cómo es posible que tú estés envidiando la forma de predicar del hermano? Si él tuvo éxito predicando así, felicítalo. Si él y Jehová lo bendijo, él está así. Hay gente mía que le molesta hasta su éxito. ¿Cuánta gente que quiere en la posición tuya, pero no pueden? Porque Dios nunca va a dejar que un envidioso alcance la cima. Porque después se va a creer que fue él que lo logró. El envidioso es capaz hasta de traicionar a su propio hermano. ¿Cuánta gente envidiosa queriendo quitar el talento, pero no pueden? El envidioso le abrió la puerta al enemigo. Eso pasó también en la Biblia. ¿Sabe con quién pasó? Con el hijo pródigo. Y el hermano. Y el hermano. Sí. Él se sintió mal porque el papá le hizo una fiesta porque regresó el hijo que estaba muerto y ahora vive. Y cuando se dio cuenta que el papá le estaba haciendo una puerta, él se sintió mal. Digo, pero ¿cómo es posible que que malgastó todo tu bienes, tú ahora le haces una fiesta? Ente envidioso. Wow. Entonces, a veces, Christopher, el perdido lo estamos buscando afuera y está adentro. Porque el perdido no era el hijo pródigo, era el que estaba en la casa. Sí, porque el hijo pródigo reveló lo que era. Pero el que estaba adentro lo tenía callado, estaba atento a los recursos del padre. Porque el punto es que cuando él llegó donde el padre, el pródigo, el hijo pródigo, no fue que el padre le dio lo del otro. No, el padre le dio lo que le tenía reservado. Porque Dios le tiene algo reservado a cada quien. Que Dios te dé a ti no me quita a mí. Porque el Dios de nosotros es demasiado poderoso. Por eso es que hay gente que están en batalla y en guerra y dice que no lo inviten a él, que no inviten. No, es que las puertas que Dios tiene para mí nadie la puede abrir. Pero la puerta que Dios no tiene, por más que yo force, no voy a entrar. Entonces, a veces los perdidos no están afuera, están adentro.
Porque el que estaba en una mala condición no fue el hijo pródigo, porque el hijo pródigo reveló su condición. Era el que estaba adentro, que no soportaba al hermano. Porque hay gente que no te soporta, hay gente que no te quieren ver bien. ¿Qué tú prefieres, ver un hermano destruido o un hermano restaurado? Hay gente que quieren ver al otro destruido, descarriado, pero no lo quieren ver profetizando, prosperado y bendecido dentro del cristianismo. Y algo que el Espíritu Santo me ministraba, me dijo, Christopher, ¿qué pasó con José? El día que José contó el sueño, ese día el enemigo comenzó a ministrar a sus hermanos, comenzó el celo, la envidia. ¿Y por qué el papá le hizo una túnica? ¿Se sintieron mal? Mira, hay gente que no le cabe en la cabeza por qué Dios lo está haciendo contigo. No le cabe. Ellos han intentado ser predicadores, pero no pueden. Porque el cielo no le cogió a ellos, te cogió a ti. Entonces, ¿cómo es posible que un menospreciado, que tú llegues hoy, en el caso de David también? David mató a Goliat. Y ya la gente decía, no, que David mató a sus 10,000 y Saúl sintió un celo y una envidia y el hombre estaba en posición. Eso revela quién tú serás en el mañana. Todo aquel que te envidia, tú no siendo nada, está revelando que tú eres alguien en el mañana. Claro. Entonces hay gente que te está atacando. Depende de quién te ataque, en la posición donde tú estás, te está mandando una señal. Sí, de quién tú serás. Mira a Saúl cómo estaba. ¿Cómo es posible que un rey va a sentir celo con uno que no es nadie? Dios mío. Entonces, esto está diciendo acá que te está revelando algo en el futuro. Saúl atacando a uno más pequeño. ¿Cómo es posible que cada vez que tú hablas, una gente te ataca? Gente superior, gente que están en la cima, en la cúspide, mirando qué está haciendo el muchacho. Algo te está diciendo. Antes de David matar a Goliat, sus hermanos lo perseguían. Después que lo mató, yo no veía a los hermanos persiguiéndolo. Que lo perseguiera era el rey. Porque tú vas subiendo de nivel. Hay un tiempo que son la gente que te rodean. Hay otro tiempo que son la gente que están por encima de ti en posición, no en unción. Porque una cosa es la posición y otra cosa es la unción. David tenía la unción de rey, Saúl tenía la posición de rey. Pero era un punto, que el que tiene la posición sin la unción, termina sin posición. Pero el que tiene la unción sin la posición, terminará en la posición. Por eso que cuando tú tienes promesa de rey, tus enemigos te ven la corona antes que tú la tengas en la cabeza. Por eso es que hay gente que se turban contigo y envidian lo que tú portas. Incluso hay gente que son tan fuertes la envidia que tienen, que ellos anhelan lo que tú tienes, pero critican lo que tú portas. Porque la envidia es como un sentimiento de admiración, pero al revés. Hay gente que no sabe cómo expresarte y te lo dice. Sí, entonces él habla mucha lengua, pero es que ellos quieren hablar lengua y no han podido. Ellos quieren, hay gente que dice, vocea mucho, pero es que tienen una voz finita y no pueden vocear como tú. Sí, no, él predica muy lindo, pero es que ellos predican muy feo. Entonces, ellos quieren ser como tú, pero no saben cómo expresarlo, porque la envidia te hace ver mal lo que tú deseas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque la envidia termina como nublándote los ojos sin tú darte cuenta. Sí, y algo que me encantó, y es que muchas veces hay gente que te dice, tú te crees. ¿Y qué es lo que tú te crees? Es el envidioso. Pero él se cree predicador. Pues ella se cree profeta. Hay gente que te lo dice relajando, por en serio que te lo está diciendo. Y que tú te crees. ¿Qué es lo que él se cree? ¿Qué es lo que él se cree ahora? No cuando uno está levantando, que uno después le taquito hace 10 años atrás. Pero mira, ¿tú crees que tú vas a ser predicador, mijo? Deja de estar voceando. Y comenzaron a hablar. Entonces, esa palabra que me da más motivación de yo seguir intentándolo. Entonces, cada vez que te tiran tu piececita, varón, eso que te está moldeando. Entonces, el envidioso tiene algo que es parte de tu destino. Sí. Sí, el envidioso es parte de tu destino. No me digas sí, porque esos envidiosos muchas veces te revelan quién tú serás mañana. El que envidia no envidia por envidiar. Él sabe por qué está envidiando. Es porque está viendo algo de valor. ¿Por qué tú crees que los hermanos de José, cuando lo vieron, dijeron, aquí viene el sueño de quitémoslo, la túnica? Ellos estaban envidiando lo que el papá le dio y también lo que cargaba José. Lo querían matar, detener, y que era que tenían la túnica. Una túnica normal. Pero en ti se veía una túnica de reinado. Depende de quién tiene la túnica, será lo que será mañana. Hay gente que tú le puedes entregar tu ropa, le pueden llegar unos escenarios grandes y no van a fluir porque no es su destino. Hello, no force con un destino que no es tuyo. Hello, no puedes forzar
El destino tuyo dirá lo que tú serás mañana. Querían matar a José, pero no lo mataron porque no era la túnica, era el sueño. El sueño tuyo está haciendo multitudes. El sueño tuyo dice estadio, dice grandeza. Es tu destino. Lo que Dios habló. Entonces hay gente, hermano, que se sienten mal, no viven, no crecen, no avanzan. Porque ese enemigo interno se lo está comiendo. Mira, es tan fuerte, Venancio. Dios mío. Que ese enemigo es capaz de controlarte tu mente, sus emociones y tus pensamientos. Espérate, dímelo al paso. Que ese enemigo controla la mente, las emociones, los pensamientos, todo. Todo te lo controla. My God. Porque el envidioso no sabe lo que es felicidad. No, porque en la Biblia lo dice. Que la envidia es como carcoma los huesos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has visto una gente sin hueso viviendo? No, ¿Eh? no. Y cuando a una gente le comienzan los huesos a desgastarse, comienzan los dolores. Hay gente que por fuera tú lo ves riendo, pero tiene un dolor por dentro de que Dios te está bendiciendo. Ay, Dios mío. Mira, Cristo, hay gente que ellos se develan por ti. Sí. El develo de ellos, wow, Dios está bendiciendo a ese hombre. Dios está bendiciendo a esa mujer. Señor, no lo bendiga. Hay gente orándole a Dios para que te vaya mal. Claro. Hay gente orándole a Dios para que Dios no te use. Sí. Son brujos cristianos. Espérate, brujo cristiano. Claro que sí. Señor, no lo haga. Señor, no esto. Y a veces tú estás en un escenario y ellos doblan el dedo y de todo. Y cruzan Señor, hasta los brazos. Sí, porque ya Ay, no los dedos, brujo los brazos que lo cristiano. cruzan ahora. Sí, todo eso lo hace la envidia. Porque la envidia, según la Biblia, es una obra de la carne, pero apertura espacio para los espíritus. Por eso es que cuando hablamos de una obra de la carne, los cristianos somos expertos reprendiendo demonios. Los que no somos expertos identificando las obras de la carne que estamos manifestando. Porque nosotros hemos pensado que la carne solamente obra mal. No. Hay buenas obras que hace la carne. Pero tú haciendo una buena obra en la carne revela que tú eres un carnal. Porque tú no eres carnal por lo malo o por lo bueno. Tú eres un carnal dependiendo de la herramienta que tú usas. ¿Cómo así? Es que el cristianismo no se basa en la carne. El cristianismo trabaja con la espiritualidad. Por eso que hay gente que ellos ven que se ayuda a alguien y hace una obra y la hacen en la carne y dicen, wow, estoy en el espíritu. Por eso es que muchos aparentan ser espirituales, pero todavía están en la carne. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ustedes comenzaron en el espíritu, pero terminaron en la carne. ¿Tú crees que ellos dejaron de predicar? ¿Tú crees que ellos dejaron de hablar como hablaban? No. Ellos hacían todo igualito. El problema estaba en el corazón. Y algo tan fuerte, Venancio, ya para cambiar de ese enemigo que le hemos dado duro. No, es que hay mucho envidioso. Ay, Dios mío, padre. Escriba ahí, la envidia para afuera. La envidia. ¿Tú sabes cómo tú te das cuenta que hay un envidioso cerca tuyo y tú no te das cuenta? Ay, ¿cómo, Cristo? Tú, mírame, tú te vas a meter en un problema porque es que tú vas a ayudar a mucha gente a identificar a los envidiosos. Hay que identificarlo, varón. Porque... Espérate. Tú vas a ayudar a mucha gente a identificarlo. Esto es un contenido de valor. El que quiera aprender que se quede aquí hasta el final, porque esto está fuerte. ¿Cómo identifico un envidioso cerca de ti? ¿Sabes cómo tú lo identificas? Logra tu éxito y sube una foto a ver quién te va a saludar. Hay veces que yo me di cuenta cuando logramos algo que logramos que llegamos a 200,000 seguidores. Somos 200,000 suscriptores. ¿Quién dijo felicidades? Nadie. Unos cuantos felicitaron. Porque esto revela lo que hay en tu corazón. El que no es envidioso celebra el éxito de su hermano, si triunfa. Sí. Hay gente que ni aplaude y dice, estoy contigo, mi amigo. Hay gente que los gatos que suban a la cima, pero no agradecen. El mal envidioso no agradecen que tú lo ayudes. No sufre Alzheimer. Entonces tenemos gente así que no celebran tu éxito. ¿Cómo yo voy a sentir envidia y celo con un hermano si triunfa? No puedo sentir celo. Hay gente que está cerca tuya caminando, pero la envidia lo está matando. ¿Tú no ves que hay gente por envidioso hasta se ahorcan? Sí, terminan muriendo. Terminan muriendo. Entonces, hay que tener cuidado con quienes te rodean cerca de ti. Porque ese enemigo día hasta día busca por dónde entrar. ¿Por qué tú crees que Caín se llevó a Abel? Sí, por envidia. Por envidia. Entonces, tenemos muchos Caínes que están resucitando. Y quieren quitar del medio a los Abel. Porque a él le fue bien y al otro le fue mal. Eso fue lo que le molestó a Caín. Sí. A Caín no le molestó que Dios no recibiera la ofrenda de él. Fue que Dios recibió la de Abel. La de Abel. Entonces, ¿por qué tú tienes que estar guapo conmigo? Si me está yendo bien lo que estoy haciendo, siéntete bien, tú eres mi hermano. Entonces el hijo pródigo, el hermano, demostró que tenía envidia. Porque el papá lo recibió con el mismo amor.
Entonces el hermano quería que papá no lo reciba. Entonces hay muchos, sí, hoy en día, que están ahí esperando, chequeando cuál es tu siguiente movida. Hay veces que hay que moverse como el ajedrez. Sí. El ajedrez no te dice la ficha que va a mover. Porque tú no sabes cuándo va a decir jaque mate. Uf. Entonces, aquí hay que moverse silencioso, como el ajedrez, para que el envidioso no se dé cuenta. Esto se puso serio, comparta. Tú no eres envidioso. Si eres envidioso, escríbame. Y si no eres, di gloria. Mira, yo tengo enemigo, ¿no? Que está... ¿Cuál es ese? Porque ya tocaste dos fuertes. Hemos tocado dos fuertes. El orgullo y la envidia. Esos son dos enemigos letales. Pero yo quiero ver cuál es el próximo porque ya en la secuencia que vamos va fuerte. ¿Sabe cuál es el próximo? Lo digo. La falta de perdón. Christopher, la falta de perdón tú me la manejas allá afuera. Venancio. Pero aquí en el cristianismo. Venancio. Aquí hay gente que no perdona a nadie. Ey. Sí, no perdona. ¿Tú crees? Claro, no perdona. Yo pensaba que eso se veía allá afuera. Por aquí se está viviendo más la traición que la lealtad. Los inconversos, los impíos, practican más la lealtad que muchos cristianos, que se llaman ser evangélicos. ¿Cómo es posible que tú te convertiste, pero no se convirtió tu corazón? Hay gente que se arrepintieron, pero no se convirtieron. Todavía tienen raíz de amargura en el corazón que no perdonan a nadie. ¿Cómo es posible que tu hermana te hizo algo y tú no la perdonas? ¿Sabes quién dice que te perdone Dios? Todavía tiene problemas en el corazón. ¿Cómo es posible que tu papá hace muchos años quizá te maltrató, te convertiste, pero tú no lo perdonas? Hay gente que tiene años sin hablar con su papá y su mamá. Gente que tienen enemigos dentro de la iglesia, falta de perdón. Dice que alaba a Dios, gloria, nos vamos con Cristo. Y con la hermana traga, perdónala. Gente dentro de la iglesia, que los superministros, los hombres de Dios, pero con enemigos dentro de la iglesia. ¿Cuántos evangélicos no se hablan? Evangelistas entre evangelistas y pastores entre pastores. Falta de perdón. Entonces, eso se está viviendo hoy en día, que ese enemigo interno está acabando con muchos cristianos. Dice que me voy para el cielo. ¿Qué para el cielo vas tú? Con esa raíz de amargura en el corazón, que no soporta al hermano, ni al hermanito, ni al diácono. Tú no vas para el cielo. Jesús, ¿cuántas veces te voy a perdonar a mis enemigos? 70 veces 7, si es posible. Y sigue multiplicando. Y sigue multiplicando. Entonces tenemos gente, bueno, que ni ellos mismos se perdonan. ¿Qué pasó con José? ¿Qué le hicieron los hermanos? Lo vendieron, lo traicionaron, lo dejaron solo. Él tenía una herida en el corazón. Aunque llegó a la cima, todavía estaba herido. Tenía que sanar. Es más, hay gente que tiene que sanar antes de tomar un micrófono. No coja un micrófono si todavía tú no estás sano. Este herido está botando sangre por el micrófono. ¿Cómo que tú me estás hablando a mí de perdonar y no perdona a nadie? ¿Cómo tú me hablas de libertad y todavía tú estás atado? Entonces José reveló en la posición cuando vio a sus hermanos primero que no estaba preparado. Después se fue a llorar. Se desahogó. ¿Y qué hizo? Dio el frente. Hay gente que tiene que darle frente a su pasado que todavía está vivo en el presente. Gente que tiene cuentas pendientes con su pasado, con gente que le hicieron daño. ¿Por qué tú ves que hay gente que dice, esa cristiana? Pero si ese cristiano, yo soy pastor, enemigo en el mismo barrio, enemigo en la misma plaza, en la misma iglesia, que no se soportan, que no se miran, no se saludan. Mira, yo me atrevo a decir aquí, si quiere hable con el pastor, yo me atrevo a decir aquí, que hay muchas y muchos en la iglesia que tienen años que no se saludan. Sí. Terminó el culto, todo el mundo no se hablan. Esos mensajes hay que volverlo a predicar. La falta de perdón, Venancio. La gente habla de lengua, que fuego, que guerra espiritual. Y la falta de perdón. Los enemigos internos. ¿Qué tú me dices? Entonces, no me vengas a predicar de un Cristo que perdonó a todos cuando murió, cuando tú no has perdonado. Hay gente que no, hay gente que tienen que perdonar, tienen que ponerse a cuenta. Yes. ¿Cómo es posible, Dios mío, que tú me hablas de un Dios de amor y a mí tú no me pasas un concón aquí adentro que tienen? Sácame de ahí, que no te he hecho nada. Gente, hermano, que no puede vivir dentro de la iglesia. Pero ¿cómo es posible que la gente dice que en la iglesia hay salvación, que hay de todo? Pero ¿cómo van a venir los demás a la iglesia cuando tú no estás dando testimonio? Gente guapo con el marido, perdona a tu marido también. Perdona a tu esposa. No somos perfectos, cometemos errores, porque la gente piensa que los cristianos son ángeles. No somos ángeles ni querubines, somos humanos. Cualquiera comete error. Pero tenemos que ponernos a cuenta que en la tierra, perdonar para ser perdonado,
Entonces Dios me dijo, Christopher, hay que perdonar. No me andes predicando, sacando el diablo por ahí cuando tú no perdonas. No me tome el micrófono. Ponte a cuenta. Cuando usted se iba a bautizar, ¿qué le decían? Tiene que pedirle perdón si usted le hizo algo a alguien. Sí. Yo me senté en mi casa y digo, ¿a quién yo le hice daño? Y me puse a pensar y analizar. Digo, ay, espérate. Y yo tuve que ir con esa persona. Le dije, mira, perdona, me lo hice mal. No fue mi intención, dice él. Pero yo no me acuerdo de eso. Sí, yo me acuerdo. Porque el mismo Espíritu Santo trata contigo. Pero hay gente que el Espíritu Santo trata de mil maneras. Y como quiera. Ni el Espíritu Santo puede con ellos. Que mira, son más rincoritas. Que el Señor los reprenda. Sí, tienen mucho rencor en su corazón. Incluso hay personas, Christopher, que no se le ha manifestado la bendición por la falta de perdón. La Biblia lo dice, que cuando Job ya estaba al final para ser bendecido, Job tuvo que orar por los amigos que lo traicionaron. Porque él pensaba como que los amigos iban a venir a alentarlo en medio del proceso. Ay. ¿Y qué comenzaron a decir? Confiesa el pecado. Di lo que tú hiciste. Comenzaron a juzgarlo, a señalarlo. Y al final de todo, quienes cometieron el error y quienes lo juzgaron, quienes tuvieron un prejuicio, fueron ellos, no fue Job. Pero ¿quién fue que tuvo que orar por ellos y perdonarlo? Fue el mismo Job. Entonces, hay veces que nosotros pensamos que perdonar a otro lo va a libertar a ellos. Y no sabe que perdonar a otro lo que nos va a traer bendiciones a nosotros. Por eso es necesario el perdón. Y me gustó algo de José también, que como cercano a lo de Job. José, él lloró, pero perdonó. Perdón. Llora, pero perdona. Wow. Con las lágrimas, pero perdona. Sí, es fuerte, pero es necesario. Es necesario el perdón para alcanzar la salvación. Es necesario el perdón para obtener la bendición. Porque cuando usted no se expresa, me gustó eso, que él lloró. Es difícil. Porque lo que estás expresando es difícil, pero se puede. Se puede. Hay cosas que son difíciles, pero no es imposible hacerlas. Es difícil perdonar, Christopher. Porque una gente que te falla, una gente que tú le das la mano, una gente que tú le cuentas sus sueños. Pero la gente más fuerte no fue un amigo, fue en sus hermanos. Wow. No fue un lejano, fue un cercano. Porque siempre la batalla y la guerra van a venir con la gente que te rodea. Pero te voy a decir algo. El hombre que identifica con qué enemigo está peleando no guarda rencor en su corazón. Porque hay gente que te aman, pero el enemigo se le entró en el corazón. Hay gente que te ama, pero el diablo se le entró en el corazón. Y a veces tú piensas también que es el enemigo y no sabes que Dios que lo está permitiendo para anclarte, llevarte, posicionarte en tu destino profético. No podemos dejar que el rencor y el odio se entronen en nuestro corazón, porque Dios no puede habitar en el mismo lugar donde el odio esté entronado. O es el odio, ese rencor, o es Dios. Porque toda falta de perdón consuma algo que se llama rencor y odio. Todo el que no le gusta perdonar, búscalo. Que si tú entras a ese corazón, vas a tener que no sé, entrarte con unos lentes que tú puedas ver, porque tienen ese corazón más negro que cualquiera. Negrecito. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ese rencor, Venancio, está dividiendo hasta matrimonio, familia, Sí. hermano de sangre. ¿Cuánta Sí. gente que tienen años con un hermano que no se ama? Entonces, ¿y por qué? Yo creo que cuando tú perdones, tú vas a ser libre. Entonces, ¿cómo es posible que Dios te perdonó a ti de tantas cosas que tú hiciste y tú no puedes a tu hermano pedirle perdón? Entonces, hay veces, Venancio, que hay que hacer el intento, aunque uno no pueda. Tú decías que José lloró, se desahogó. Llora, grita, pero desahoga. Tú no vivas así en cárcel. Mira, yo me atrevo que el que no perdona está en una cárcel espiritual. Yes. Sí. Y hay gente que son tan expertos que te recuerdan tu pasado. Sí. Pero ya Dios me perdonó. ¿Cómo es posible que... No, que tú eres un borrachón. Eso era antes. Ya Dios me cambió. Entonces hay gente que no olvida. Gente que no olvida el pecado del hermano. No, tú que tú caíste en pecado, que tú hiciste eso. Que tú olvidas. Ya Dios me olvidó. Yo olvidó mi pasado, lo que yo hacía. Yes. Entonces algo que está acabando hoy en día con el pueblo es la mentira. Yo tengo que ¿Ese decirlo otro aquí. enemigo? Sí, esa mentira, Venancio. Ese enemigo, mira, es tan malo. Por es tan malo que es hasta el padre de la mentira.
¿Quién? Satanás es el padre de la mentira. Y todo aquel que le gusta hablar mentira es aliado de Satanás. Entonces, Dios me dijo, Christopher, un enemigo que día a día está tomando crecimiento en el mundo entero y dentro de la iglesia es la mentira. La gente habla mentira por gusto. La gente habla mentira por nada. De ahí te hablan mentira. Tú encontrándolo, te hablan mentira. Sabiendo que lo hicieron mal, te hablan mentira. Entonces me dijo, Christopher, ese enemigo hay que sacarlo. Porque hay gente que van para el cielo supuestamente, pero viven con la mentira. Según creen. Sí, gente mentiroso. Y más fuerte que hablan hasta mentira hasta por las redes. No, pero en las redes yo se lo dejo pasar. Pero hay gente que son tan fuertes que en el altar hablan mentira. Testimonio inventado. Sí, no, porque las redes es una cámara, este asunto, ok, es mentira. Pero hay gente que son tan fuertes que hasta en el altar, testimonio inventado. Que Dios le dijo, y que viene un ángel y no viene nada. Entonces, son muchas cosas, Christopher, que ya están al extremismo, porque yo entiendo que se te puede hacer una mentira en tu casa, Christopher, una mentira en un micrófono de las redes sociales, pero una mentira en los santos, en la iglesia, donde había un respeto. Mas Jehová en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, donde se quitan la gorra para entrar, donde las mujeres que visten desnudas se ponen ropa para ir a la iglesia, y el cristiano en el altar habla mentira. Eso está. Eso está revelando que la condición de la iglesia está fuerte, que la gente por ser viral están tomando los escenarios santos para videos motivacionales, para videos de testimonio. Mire, hermano, si tú observas, nosotros nunca hemos hecho un testimonio, una entrevista en un altar. No. Yo creo que no. Y si lo hemos hecho, lo hicimos con alguien de respeto. Sí. Que uno sabe que recto. Pero te voy a decir algo, Christopher. Gente que dicen, como yo no puedo ir donde Venancio, cuando me invitan a predicar me grabo. Ay. Me invento un testimonio, lo pongo ahí y me da view. Ya la gente no está pensando en las almas ni en su alma. La gente está pensando en su dinero y en ser viral. Mira, esto es fuerte y habla mentira. Y la mentira, Christopher, no es una obra de la carne. La mentira es un demonio. Es un demonio. Es un demonio. Y todo aquel que hable mentira es un espíritu que tiene. Yes. Entonces, esa mentira está acabando con medio mundo, por así decirlo. No. Con el mundo entero. Con la iglesia. Y con la iglesia. Pastores hablando mentira, profeta. Así se dio cuando es mentira. Pues yo he escuchado hasta testimonio que lo escucho y dice, pero ese no era ni de agua de coco. Ese no era nadie. Este tiempo fue de su casa. Es verdad. Y que delincuente que sacaba pistola. Pero no seas hablador, mi hijo. Tú no eras nadie. Dios te libertó. Tú no eras nadie. Esos son mentirosos. Son mentirosos. Y lo más fuerte es que el pueblo se lo cree. Porque al pueblo le gusta la mentira. Le gusta que lo manipulen. Tú no ves gente en las redes que le gusta que lo manipulen. Y que así te dice Dios cuando es mentira. Debe tener cuidado. ¿Cómo usted se deja manipular de un mentiroso? Wow. De alguien que te da cuenta que engañó a otro y tú como quieres decir que llena su mentira. Porque el que le gusta su mentira, la habla. Es que viven, le gusta eso. La gente practica su mentira. Le encanta. Le encanta. Y mi papá llegó un tiempo cuando yo estaba más jovencito que mi papá no me creía. Porque sabía que yo era un mentiroso. Ah, porque tú fuiste libre de la mentira. De la mentira. Ah, pues tú puedes hablar de mentira. Y cuando yo quería decir la verdad, mi papá decía, yo no te creo. ¿Cómo te va a creer cuando tú todo el tiempo vives la mentira, hablándome mentira? Entonces, hay gente que son así. Que por más que tú quieras creerle, no le va a creer. Porque ellos viven en la mentira. Entonces, Christopher, ya que tú hablaste y tú mismo testificaste de esto, ¿cómo tú fuiste libre de la mentira? ¿Cómo en el cristianismo? Porque yo sé que hay mucha gente que están ahí que van a decir, wow, Christopher Venancio, yo hablo mucha mentira. Yo quiero ser libre. ¿Cómo yo puedo ser libre? Porque es que hay gente que no quieren hablar mentira. Y la hablan, dicen, wow, pero es que yo ya me siento atado. ¿Cómo yo puedo ser libre? ¿Cómo uno se puede liberar de ese espíritu de mentira? Bueno, reconociendo tu farda. Cuando tú reconoces tu farda de que algo te está dominando y busca ayuda, pues tienes que buscar ayuda. Que una gente que haya vivido o pasado por esa circunstancia y ese momento difícil, te va a ayudar a darte lo que es la salida. Tú reconocer, sabiendo que tú
está faltando en esa área y no volviéndolo a hacer, porque cuando tú te despojes algo como que entra, que te manipula, hazlo, hazlo, hazlo. Pero lo que me ayudó a hacer eso, a cambiar, fue que yo tomé una decisión de que mucha gente se me estaba aislando por mi comportamiento que yo tenía. Y en mi propia casa me querían creer. No Ni te mi- querían creer. no me creían, ni mi tía tampoco. Era un mentiroso. Entonces, cuando yo decidí tomar la decisión de yo cambiar, porque es una decisión. ¿Tú crees que ataca por atacar? No, varón. Es una decisión. Hay gente que le gusta seguir en su mentira, porque cuando tú decides y tomas una decisión de ser libre, porque hay gente que habla mentiras y no eran cristianos y dejan de hablar mentiras. Toman una decisión de cambiar. Es una decisión que tú quieras cambiar. De tú retomar otro camino diferente. Claro, y también yo creo que uno de los puntos para uno ser libre de la mentira es encontrarse con la verdad. Sí. Porque cuando tú dices, ok, cada vez que quiera hablar una mentira me acuerdo de una verdad. Y comenzar a andar por la verdad. Por eso dice la Biblia, hablando Jesús, San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Está diciendo, trágate a Jesús. Inyéctate a Jesús. Vive con Jesús. Y cada vez que tú quieras, como hablar una mentira, que la verdad esté ahí en tu mente. Una de las cosas que yo le puedo dar como recomendación a alguien que está siendo influenciado, poseído por ese espíritu de mentira, es que comience a estudiar muchos versículos bíblicos y que la Biblia todo el tiempo esté en su mente y en su corazón. Por eso es que incluso los judíos tachaban la Biblia, o mejor dicho, la plasmaba en los linteres, en los lugares, en los alrededores, para que cada vez que ellos vivieran por un lugar, ellos pudieran leer un texto, pudieran leer una estrofa de un salmo, lo que sea, y así ellos se mantenían como, se mantenían pensando, se mantenían con la Biblia en el corazón. Alguien que está siendo atacado por ese espíritu de mentira debe de tratar de ser fiel con la verdad, de predicar la verdad, de practicar la verdad, de caminar en la verdad. Oye, de vivir con la verdad, porque por más, hay un adagio por ahí que dice, por más que la mentira se ponga la ropa de la verdad, al final de todo saldrá la mentira a la luz. Mentira. Al final de todo, la mentira va a quedar descubierta, porque la mentira no se mantiene para todo el tiempo. Y otro enemigo veneno, para así darle lo que es la salida de cómo derribar esos enemigos internos, ya usted lo está identificando, Sí. que están sobre usted, es, digan conmigo, la lengua. Es el más fuerte. Espérate, Sí, la lengua. la lengua. Es el más fuerte. Pero todo el mundo, yo tengo una lengua, Christopher, y ellos también. Por el que se va a usar. Tú no sabes que el proverbio dice que el poder del hombre está en su boca, de la muerte y la vida. Entonces la lengua es el mismo más pequeño que puede hacer de un bosque completo. Santiago habla de eso. Sí, Santiago. Entonces la lengua hoy en día, Venancio, está acabando con la iglesia. Hay gente que no se controla su lengua. La usan para chismear, para criticar, para hacer de todo. ¿Cuántos matrimonios no están divididos por una gente de la lengua? Por estar llevando vida, por estar criticando. Entonces, hay gente que lo que vive de eso dentro de la iglesia. Yo pensé que cuando tú te bautizaste fuiste nueva criatura, pero tú estás peor ahora más que nunca. Dentro de la iglesia, que bien para eso, están sentados, llevando vida. Si tú sabes que la hermana necesita ayuda, o te cuenta un secreto, que estás peleando con unos enemigos internos, de eso que estamos hablando, que quizás viviendo pornografía, o está atada con algo, no salga a contarlo a medio pueblo para que la hermana sienta vergüenza. Entonces hay gente que tú le cuentas algo y lo anda diciendo. Ten cuidado a quién le cuenta tu secreto. Hay que tener cuidado. Se lo cuenta un pastor y lo sabe la iglesia completa. Ay, tiene problemas. Respeto a los pastores. Sí, pero Por ejemplo, que tienen que controlarse. Yes. Debes saber quién tú le cuentas lo tuyo. Entonces la lengua, Venancio, es algo que la gente no puede controlar. La gente profetiza, excelente. Se prende, excelente. Pero esa lengua daña todo lo que tú haces. Pero ¿cómo es posible que tú te prendes en el altar y cuando bajas estás criticando al hermano? Sí, gente criticona, lleva vida. Y te ven yendo con un solo vestido a la iglesia. Wow, tiene una semana repetido. Esa sierva, Dios tenga misericordia. Dándola a la lengua. No sea tan criticona, tan metiche. Atienda a su caldero.
Sierva, por favor, Dios mío, ¿cómo es posible que esa lengua tú no puedes frenártela? Yo me atrevo a decir, Venancio, que el criticón, el llevavida, no va para el cielo. ¿Sabe por qué no va para el cielo? Porque con tu lengua está diciendo que ese hermano peque y falle, diciendo cosas que no son. Gente mentiroso, gente doble vida, gente chismoso dentro de la iglesia. Pablo una vez habló acerca de eso, dentro de la iglesia, porque hay gente como los Gálatas. Sí, porque incluso por eso Pablo le dijo a la mujer de la congregación que calle. Ay, Dios. Sí, Pablo lo dijo por eso mismo, porque había un problema. Las mujeres estaban hablando demasiado en la iglesia. Había demasiado problema. Entonces, esas personas que están así siendo controladas por su lengua, que eso yo me tengo que decir que es un espíritu que le ha tomado la lengua. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces nosotros pensamos que el que está endemoniado es el que cae en el piso y se arrastra, ese fue libre. Pero a veces estamos en la iglesia y estamos perdidos dentro de ella porque nos reunimos cada cierto tiempo a criticar a los hermanos. Mírame. La Biblia lo establece y dice que con esa lengua se echa a perder cualquier reino, se enciende cualquier bosque, con la lengua. Con la misma lengua que tú profetizas, con la misma lengua que tú predicas, con la misma lengua que tú adoras a Dios, con la misma lengua que critica al hermano. Por eso que hay dos órganos, dos partes del hombre que trabajan en conjunto. La lengua y el corazón. La lengua no habla lo que no está en el corazón. Porque la lengua es una reveladora por excelencia de lo que hay en el corazón del hombre. Una gente que tiene a Dios en su corazón no toma su lengua para hablar en contra de un hermano. Una gente que tiene a Dios en su corazón no toma su lengua para criticar a un hermano. No toma su lengua para destruir a otro. Porque hay gente que están destruyendo matrimonio, están destruyendo ministerio, están destruyendo iglesia, están destruyendo personas con lo que hablan. Por eso que el hombre, hermano, hermana, el hombre debe tener cuidado con lo que habla. Porque la misma lengua que te eleva es la misma lengua que te baja. Claro. No, ¿cómo tú me dices a mí que tú eres de Dios, que tú amas a Dios, pero no soportas al hermano y critica? Hay gente, Christopher, que tú lo ves calladito, pero cuando le dan a esa lengua, hasta el diablo se asusta. Sí. Es que hay gente que son tan fuertes, Venancio, que no pueden vivir sin chismear, sin dar la lengua. No, mira, hay gente mía que no le gusta andar con chismoso. No, hay gente que no le gustan los chismosos cerca. Esa gente criticones. No, a mí no me Pero gusta. mi criticón allá afuera muere por la lengua. Sí, entonces aquí hay que ponerle disciplina a esa gente. Entonces hay que adulteró, el que fornicó 3 meses y el que está criticando la iglesia. Pastor, ¿cuándo le vamos a poner disciplina? Te está dividiendo el pueblo. Son cizañas, Venancio. Aquí te dividimos los trigos y las cizañas. La cizaña no quiere saber del trigo. Entonces hay gente en la iglesia que se siente el culto entero. Mira, no, pero esa sierva. Pero mira, Venancio, esos zapatos todos rotos. Pero mira, Christopher, ese pantalón lo tiene ya, el cultivo que lo tiene, lo pone la semana entera. Crítica, dándole a la lengua, por Dios, hijo de Dios. Pero ¿cuándo que Cristo va a venir por nosotros? Entonces no me diga a mí que tú digas que estás sintiendo el Espíritu Santo que habla lengua cuando no te controla la bendita lengua. Que no venga ahora, por favor, Jesús. Pues si viene ahora, se van a quedar mucho. Ay, dándole a esa lengua, Cristo. Y lo más fuerte es que hay gente que en el púlpito y en la iglesia no adoran. Mírame, la boca ni la abren. Pero Cristo, cuando están fuera de la iglesia, hay que amarrarle la lengua. Entonces, por eso que yo no voy de acuerdo mucho con gente que dice que no, que hay que estar tranquilo, que déjelo tranquilo. Hermano, gente que vocea mucho allá afuera dándole esa lengua. Y aquí en la iglesia, cuando viene indicador a Dios, dice en el silbo apacible. Mentira. No nos vas a engañar. Sabemos que perdiste la fuerza de adorar a Dios dándole a la lengua allá afuera. Sí. Porque hay gente que cuando vienen a la iglesia ya están sin energía. Porque cada vez que tú te pones a criticar pierde energía o pierde la unción. Sí. Y algo tan fuerte, Venancio, ¿sabe algo? ¿Sabe qué le pasó? Oye, y es tan fuerte, Venancio, que la hermana de Moisés, oye, la hermana, porque son tu hermano, están contigo ahí. Sí. Y te acaban por atrás. Sí. Pero Moisés tiene una hermana llamada María. Sí. Y María no estaba acabando el pueblo de Moisés. No. Llevando vida con Aarón. Su hermano. Sí. No lo de afuera, lo de adentro. Y ¿sabe quién fue que le dijo a Moisés, te están criticando a ti? Dios. Dios mira el criticón. Hay cosas que Dios no permite que tú las sepas para cuidar tu corazón. Wow. Cosas que te hacen por afuera. Dios prefiere, hermano, reservarlas
para que no te dañen el corazón. Oye, el que le digo a Moisés fue Dios. Ahí está María y Aarón criticándote, llevando vida, que tú esto y lo otro, que tu esposo y que gente llevando vida. Mira, gente que lleva vida hasta con la mujer que tú te casaste. Pero ¿cómo es posible? No te metas en lo mío, en los personales. Gente que quiere vivir la vida ajena y no viven feliz. Sí. No critique lo que yo hago. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le hizo que le caiga lepra a María. El que critica le cae lepra. Ay. Lepra interna. Gente leprosa por criticar al hermano. ¿Cómo es posible que tú en vez de ayudar a levantar a los que lo están criticando, lo hunde más? Aquí hay asesinos en toda la iglesia. Gente que están en el suelo, que no pueden levantarse porque el hermano vive criticándolo, recordándole el pasado, lo que hizo y tantas cosas. Entonces, hay que tener cuidado. Mi pastor un día encontró a una gente acabándolo. Y no se den cuenta que mi pastor venía ahí. Y mi pastor se paró atrás así. Y cuando la hermana vieron eso, a bajar la cabeza. Oye, como tú encuentras la gente que critica. Esto es fuerte, Venancio. El pastor está. Digo, Dios le bendiga, hermanita. Acabando el pobre pastor. ¿Cómo es posible que el hombre que te está dirigiendo, que tú seas una mejor persona, tú vas a criticarlo y acabarlo por atrás? La lengua. La lengua, ¿no? La lengua hay que ponerle candado, La un lengua, silenciador. Por eso Jesús cuando encontró a la mujer en el acto de adulterio, todo el mundo con piedra. Se la llevaron. Jesús, ¿qué hacemos? ¿Qué es esto? ¿Qué Moisés? Y Jesús dijo, el que esté lleno de pecado. Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie la tiró. Todo el mundo se desapareció. Porque todo el mundo tiene a sus enemigos internos. Porque con esa lengua él podía juzgarla. Pero con la lengua que él podía juzgarla, la restauró. Entonces, tú tienes la oportunidad de destruir, pero también tienes la oportunidad de edificar. Sí, porque tú sabes que cuando tú tienes la oportunidad de destruir a alguien, ahí se revela lo que tú tienes en el corazón. Sí. Se reveló lo que David tenía en el corazón cuando tuvo a Saúl ahí. Sí. Si hubiese sido al revés, Saúl lo encuentra a él, Saúl lo desaparece porque en su corazón lo que tenía odio y rencor. Pero como David en su corazón lo tenía conforme al de Dios, David lo que dijo, líbreme Dios de levantar mi mano contra el ungido. Porque el amor es tan fuerte que te hace ver la gente ungida cuando hace mucho perdió la unción. Sí, pero eso lo hace el amor. Porque es que tú a veces, sí, claro, tú no ves que los pastores, ellos al tener tanto amor por las ovejas, por los miembros, dicen yo creo que hay. Pero hace mucho que no hay. No hay. Pero porque eso lo hace el amor. Entonces, cada vez que tú tienes la oportunidad de destruir a alguien y no lo haces, revela que tu corazón está sano. Por eso la gente debe tener mucho cuidado. Si tú tienes oportunidad de hablar en contra de alguien en un momento y eso lo destruye o lo baja, y tú hablas en mal, debes revisarte. Porque yo siempre he dicho, si no vas a hablar en bien, no hables. Cállate mejor. Esto se puso a hacer. Venancio, ahora Christopher, después que tengo esos enemigos que ya sé, que lo identifiqué. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo lo contrarresto? No, espérate. Antes de tú decir eso, tienes que compartir esto. La gente tiene que darle la enviárselo a alguien y escribir ahí con qué enemigo usted luchó o está luchando. Sí. Amén. Entonces, ¿cómo contrarresto a esos enemigos? ¿Cómo lo derribo? Ya que tengo años luchando con eso y no puedo. Fácil. Agarre los puntos acá para que usted pueda derribar a esos enemigos. Número 1. Presentándole en oración delante de Dios. Sí. Y no lo niegue. Porque tiene que ir sinceramente delante de Dios. Porque hay gente que va como que no hicieron nada. Ay. No, esa gente van como Saúl a adorar a Dios, a recibir los aplausos. No. Usted va delante de Dios. Dios, yo hice esto, hice lo otro. Dios conoce todo. Sí. Dios conoce tu forma, tu pensamiento, lo que tú hiciste hoy y mañana. Entonces hay gente que va delante de Dios como hipócrita. Es como los dos que fueron a la oración, Venancio. ¿Qué vato? Fueron dos a orar. Y uno decía, no soy como fulano. Yo diezmo, yo ayuno, yo hago esto. Y el otro estaba en el pecho. Sé propicio a mi pecado. Yo soy un pecador, yo soy malo, Jehová, perdóname. Entonces, ¿qué oración Jehová escuchó? La que fue sincera. Yes. Entonces, cuando tú vayas delante de Dios, sé sincero, Jehová, yo hice esto y tú lo sabes, perdóname. Sabes que tengo mucha debilidad, pero estoy tratando de ser mejor persona. Dios te va a perdonar. Pero no vayas al altar con tu cara limpia, como que no ha hecho nada, Dios sabiendo que tú eres un malo. Porque es otra cosa, que hay gente que se lo dan en santos delante de Dios. No los querubines, los ángeles, no. A Dios tú no le vas a engañar. Ve sincero. Yo hice esto. David, ¿qué hacía David? Dios, yo pequé. Limpia mis oídos con hisopo. Contra ti, yo solamente pequé. David reconocía
Entonces, como él reconocía, Jehová que hacía, lo perdonaba. Y aquí está el punto. No es cuántas veces tú hayas pecado, sino cuántas veces tú te hayas arrepentido. Ah, Dios mío, Padre. Porque hay gente que han hecho menos que tú. Porque hay gente que están 30 años presos en La Victoria, en Najayo. ¿Y qué pasa? Cuando reconocen su falta y cambian, ¿qué hace el juez? Le baja los años y le da libertad. Hay gente que al que están atados no reconocen. Ese es el punto, aquí está. Saúl hizo menos cosas que David. Sí. Y David hizo de todo. Pero David reconoció más David que él. reconoció. Ahí es que está en tu reconocer. Ahí es que Dios te ayuda a libertar esos enemigos internos. Número 2. Buscar la verdad en la palabra para reemplazar la mentira. Cuando tú buscas la verdad y la reemplazas por la mentira, puedes derribar esos enemigos internos. Porque muchas veces, en vez de tú decir, Jehová, esto y esto, no vengas con mentiras delante de Dios. Hay gente que van con mentiras delante de Dios, haciendo cosas que no son. Di Jehová, con la verdad, esto. ¿Cómo tú eres libre? Diciendo la verdad. Yes. Dice Dios, conoceré la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Entonces, Sí. cuando tú te encuentras con la verdad, puedes ser libre de esos enemigos internos que están acabando con tu vida y no te dejan vivir. Tercera, haz ayuno para quebrar fortalezas mentales y emocionales. Entonces, si te está acabando esos pensamientos, esas emociones internas día tras día, entonces tienes que hacer ayuno, meterte con Dios. Dios, ayúdame en mi debilidad, esas emociones me están acabando. No soy la misma persona, ayúdame. Entonces, haz esos ayunos para que tú puedas fortalecer el espíritu y debilitar la carne. Porque cuando tú fortaleces tu espíritu, puedes dominar tu alma y también puede dominar tu carne. Entonces hay gente que sigue en lo mismo porque no están fortaleciendo tu espíritu. Sí. Número 4, buscar la sanidad inferior si es necesario, o un mentor o un líder que te ayude, porque hay gente que no buscan ayuda. Acércate a una gente que sea un líder, una gente importante con un conocimiento muy elevado al tuyo y te puede ayudar a salir de esas caídas. Hay gente que vive hoy peco mañana, es lo mismo pecado. Tú dices, pero ven acá, pues tú siempre estás en lo mismo. No estás buscando ayuda. Busca ayuda, acércate a tu pastor, a un líder de confianza para que te ayude. Entonces, número 5, permanecer en la presencia donde Dios te va a ayudar. El que permanece en la presencia, Dios lo ayuda en su debilidad y esos enemigos internos son descubiertos dentro de la presencia. Mucha gente no entra en la presencia para que no le descubran esos enemigos que están acabando con su vida. Si logra hacer esto, te dejo saber que los enemigos internos nunca van a tener cabida en tu vida, en tu corazón y también en tu mente. Dios mío, esto, Christopher, yo creo que ha sido un manjar. Yo creo que las personas tienen que degustar de esta gran enseñanza y de esta bendición que el Señor nos permitió compartir con ellos. Compartirlo, reenviárselo a muchas personas, escribir ahí cuáles son los enemigos con los que ellos han estado luchando. Yo creo que estos son temas que las personas casi no hablan, pero cuando se hablan, las personas son bendecidas. Creo que tenemos que identificar con qué estamos peleando, qué tenemos en el corazón, para nosotros poder seguir haciendo la obra. Porque yo creo que si la iglesia identifica a sus enemigos, vencerá a lo que lo ataca. Así que usted tiene que enviarle esto a más personas, compartirlo, darle like, suscribirse a este canal, Venancio Amparo Oficial. Esto tiene que ser viral. Yo quiero aquí 2000 comentarios. Comente lo más que usted pueda para que lleguemos a más personas. Christopher, ¿qué tú tienes que decirle a tu gente? Bueno, que compartan esto, que le den like y envíeselo a alguien que quizás está batallando con esos enemigos internos y quizás no encuentra la respuesta cómo derribarlo. Así que usted tiene que compartirlo, usted tiene que mantenerse activo. Hay enemigos que son más fuertes que otros, porque hay enemigos que tú te puedes alejar de ellos, pero hay otros que lo tienes internamente. Y estos son los que te están venciendo. Identifícalo y vénselo, porque Dios te entregó la autoridad. Y solamente tengo que decirle que esto se puso serio.